Hay algo en lo que venimos trabajando, y es que entre lo que Dios habla y lo que el hombre entiende tenga el menor margen de error posible. ¿Sí? Es difícil la tarea. Los hombres tendemos a entender lo que nos parece que tenemos que entender, y Dios está en la tarea de que entendamos lo que Él decidió que entendamos. ¿Sí? En algún momento esas dos cosas van a confluir y va a ser una explosión en la tierra. Hace poco hablábamos con algunos de que muchos están esperando un gran avivamiento, cosas que pasen de afuera. Yo creo, estoy convencido, y de hecho la historia lo demuestra, que cuando hay una iglesia que se determina, no hace falta nada de afuera, sino que la explosión es desde adentro hacia afuera, ¿sí? Tiene que salir la explosión desde la casa de Dios. ¿Y qué es la casa de Dios? ¿Este edificio? No, la casa de Dios es la iglesia que Él ha determinado. Este edificio puede ser parte o no de la iglesia de Cristo, pero sí entendemos que cada uno de nosotros conformamos esa iglesia. No va a ser el tema de hoy, pero yo quiero decir esto. Si la casa, mira al de al lado, al que le dijiste una vez jeringa, ahora decile, la casa. Dice la Biblia, en la casa de mi padre, reitero, no es el tema de hoy, pero me viene bien decirlo, porque seguramente es la apertura para otros futuros temas. En la casa de mi padre muchas moradas hay, dijo el Señor. Si así no fuere, yo se lo hubiera dicho, le dijo a los discípulos. Así que me voy a preparar morada para todos ustedes. Y eso muchos lo han tomado como que era que se iba al cielo y se venía a la segunda venida en algún momento. La realidad es que lo que él estaba diciendo es que en la casa de mi padre, o sea, en mi cuerpo, muchas moradas hay. O sea, cada uno de nosotros es morada del Hijo. ¿Sí? Cada uno de nosotros es morada del Hijo, pero todos como iglesia somos la gran morada del Padre. ¿Sí? Porque el Padre habita en el cuerpo de Cristo, habita en Cristo, habita en su iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando el hombre relleno, como le digo yo, relleno de Dios, entiende, el hombre entiende lo que Dios dice, el hombre, con todos los que componen la casa del Señor, está a nada de producir ese impacto en la tierra que el Padre ya dijo que va a producirse a través de su iglesia. Por eso es muy importante que entendamos con la mayor exactitud posible, y más en este tiempo de tanta palabra dando vueltas, que lo que Dios dice no es algo para dejar pasar, sino que es algo para implementar, porque eso llevará a que el gobierno de Dios se manifieste cada vez con más exactitud en la tierra. Lo que Dios dice y lo que el hombre entiende necesita confluir. Eso es extremadamente importante. Yo estoy en una cruzada a nivel mundial. Es una cruzada que es una causa mía, ¿sí? Y es una causa que tiene que ver con el título, ¿no? Mi cruzada es que la gente lea los carteles. Si la puerta dice tire, ¿por qué la gente empuja? Si la puerta tiene el horario, ¿por qué entro y pregunto el horario? Bueno, ¿sí? En los comercios. Si el colectivo dice a dónde va, ¿por qué le pregunto al chofer a dónde va? Decí conmigo, tenemos que aprender a leer los carteles. ¿Cuántos de nosotros, acá seguro que no, pero después de un anuncio han preguntado, ¿pero cuándo es? ¿Dónde es que se hace? ¿Cuánto sale? Y a veces todo está en la placa. También esto nos ocurre en el Evangelio. La mayoría de nuestros conflictos con la iglesia, la mayoría de nuestros conflictos a nivel interpersonal, la mayoría de nuestros conflictos a la hora de llevar a cabo algo,
que tenga que ver con la vida del Espíritu, es porque no leemos. Leer no significa, o sea, haber visto algo, letras todas juntas, no significa que yo esté leyendo. Leer es más allá de mirar letras juntas. Leer es comprender lo que estoy leyendo. Necesitamos tener una comprensión un poquito más alargada, más intensa de las cosas que leemos. Porque si no, habitualmente siempre terminamos cayendo en un lugar que alguien me termine interpretando lo que yo estoy leyendo. El problema no es leer mal o leer más o menos. El problema es que muchas veces las personas leyeron mal o leyeron más o menos, pero creen que leyeron o entendieron bien. Y hay una especie de orgullito ahí dando vueltas que no me permite preguntar. Entonces, si lo dijeron más o menos, debe ser así. No existe. Decí conmigo, no existe el más o menos. Decí conmigo, ¿es así o no es así? Pero no existe el más o menos, y menos en la vida del Espíritu. La vida que Dios nos compró, la vida en que empezamos a transitar, la que Él nos permitió acceder, no es una vida más o menos, porque no es más o menos. El evangélico es más o menos, ¿sí? O más o menos. Es una vida exacta, es una vida de entendimiento exacto. Entonces, si yo no sé, decí conmigo, si no sé, tengo que preguntar. No puedo dar por sabido que sé cuando realmente no sé. Yo tengo que entender algo, ¿no? Las predicaciones no están buenas ni malas. Yo tengo que ver cuánto entiendo. Y tengo que ver que si no entiendo, tengo que volver a escuchar, tengo que volver a preguntar, yo tengo que entender, yo tengo que lograr entender, y lo que no entiendo lo tengo que saber entender y tengo que saber preguntar. Yo tengo que morir a mi orgullo. ¿Saben por qué, amados? Porque si no, nunca vamos a poder confluir lo que Dios dice con lo que el hombre tiene que hacer. Y si no hay una generación que sea exacta a la hora de interpretar y a la hora de hacer lo que Dios manda, vamos a seguir perdiendo tiempo, y le vamos a hacer seguir perdiendo tiempo a muchos. Por eso es tan importante entender y aplicar. Pero para entender y aplicar, primero tengo que escuchar bien, tengo que oír con exactitud. Y si yo oigo con exactitud, va a poder ser efectivo el evangelio que yo vivo. Amados, el evangelio funciona, y funciona bien. No es que funciona y funciona bien. El evangelio fue diseñado para que las personas vivan y lo puedan vivir. No fue diseñado para que las personas no lo puedan vivir. No fue diseñado para que las personas digan, me cuesta. No es que te cuesta porque no querés vivirlo. Lo que quizás no accedo o no puedo vivir hoy, no quiere decir que no sea algo que Dios no planificó que en algún momento yo lo pueda vivir. Porque el evangelio funciona. Ahora, ¿cuál es el problema cuando no me funciona? Yo tengo que tener una medida, ¿sí? Mirá al de al lado, decirle, vos sos mi medida. Si a vos te funciona, a mí me tiene que funcionar. Si en este lugar alguien conoce a alguien que el evangelio le funciona, es porque el evangelio funciona. Ahora, esto no está para que después hagamos competencia, quién le funciona más, quién le funciona menos, pero sí es el entendimiento de que si no funciona es porque quizás yo estoy haciendo algo que no me permite que funcione. O sea que el evangelio funciona. ¿Y cómo funciona el evangelio? Oyendo. Y oyendo bien. Por eso yo necesito imperiosamente lo que no entiendo, preguntarlo, porque si Dios está hablando y yo no entiendo lo que Dios dice, tengo un grave problema, porque en el único lugar donde Dios me va a posicionar es donde Él dijo. Dios posiciona a las personas conforme a su palabra, y donde Dios dice es donde las posiciona. Y si yo no estoy escuchando, estoy mal posicionado, entonces no estoy entendiendo. Y si yo no entiendo, tengo el problema de que no voy a estar siendo efectivo, y el evangelio no me va a funcionar. No es que no funciona, a mí no me funciona. Uno de los efectos colaterales que nos dejó el pecado de Adán, lo dejó Adán, o el pecado de Adán, al hombre, decí conmigo si querés, lento y falto de reacción.
¿Sabés qué es alguien lento y falto de reacción? ¡Cuidado la piedra! Pero si te avisaron. ¿Cuándo? El que gritó, era a mí. O sea, el Evangelio es la comunicación de Dios, pero cuando el hombre está lento, está falto de reacción, no puede escuchar esa comunicación de Dios con el hombre. Entonces, ¿cuál es el problema? El piedrazo. ¿Estamos claros? Bien. ¿Cómo lo dejó esa lentitud, esa falta de reacción? A ver, cuando un jugador está lento porque viene falto de ritmo, porque viene sin reacción, lo más probable es que quiera hacer un montón de cosas, pero no las va a poder hacer en la cancha. Tiene un montón de cosas para hacer, pero no las puede hacer, no las puede llevar a la práctica, porque está lento, está falto de reacción, porque está falto de ritmo, está falto de entrenamiento, está falto de competencia. ¿Sí? Muchas veces hay cosas que a nosotros no nos funcionan, o hay cosas en las cuales estamos lentos porque estamos faltos de competencia. Estamos faltos de entrenamiento para determinadas cosas, para determinadas tareas, para determinadas actividades. Eso fue lo que hizo el pecado original, el pecado de Adán. Nos dejó faltos de entrenamiento, faltos de entendimiento, faltos de reacción. ¿Qué nos vuelve a posicionar? ¿Qué nos vuelve a poner en la exactitud de Dios para que dejemos de estar sin reacción o faltos de ritmo, faltos de entendimiento así, rápido? ¿Qué nos vuelve a poner? La palabra. Por eso es tan importante que yo pueda oír bien la palabra. Y para oír bien me tengo que sacar todo lo que me hace oír mal. ¿Me siguen? Bien. ¿Qué hace que el hombre no pueda oír la palabra? Que el hombre no pueda oír la palabra lo deja inseguro. Que el hombre no pueda oír la palabra lo deja cobarde. La cobardía es algo que no nos deja expresar y vivir una vida de expresión. No nos permite vivir con exactitud la vida de Dios. ¿Por qué? Porque la cobardía nos hace estar totalmente en dos caminos siempre. Siempre estamos inconstantes. Por eso el cobarde no es ese que está todo el día así. Ese puede ser miedoso. El cobarde es aquel que nunca puede estabilizarse en el camino de Dios. Ese es el cobarde. Vos y yo le podemos poner cualquier connotación a la cobardía, pero Dios dice que el cobarde es el que retrocede. Y el que retrocede o el que es inconstante está a punto de la apostasía. ¿Sí? Entonces, de correrse. Por eso una de las palabras que el escritor a los hebreos le decía, no retrocedan, no vuelvan para atrás. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender que la cobardía viene por ausencia de padre, ¿sí? Por falta de entendimiento de padre. A ver, cuando una persona no tiene un padre, es una persona insegura. Las personas que no tienen una paternidad firme se transforman en personas inseguras con la vida. De esa inseguridad viene el temor. Yo soy un convencido que los miedos se hicieron para vencerlos. Esto para otro día, ¿sí? ¿Para qué diseñó Dios los miedos? Para vencerlos. Y no hay otra manera. Pero la inseguridad viene de un entendimiento, o mejor dicho, de una vivencia sin padre. Yo quiero que me sigan en el razonamiento. No me estoy yendo del tema, sino que lo estoy introduciendo en el tema. Ante el temor, las personas reaccionan como pueden. ¿Nunca viste a alguien con miedo? Alguien que le hiciste ¡buh! Puede despertar para cualquier lado esa persona. Te puede dar desde una trompada hasta salir corriendo o a quedarse agarrado del techo, ¿sí? Porque el miedo genera cualquier tipo de reacción. La persona reacciona como puede. ¿Y cómo reacciona? Según lo que el temor le dice. La persona con miedo reacciona de acuerdo a lo que el temor le dice. No está reaccionando la persona, está reaccionando el temor. Quiero volver.
Acordate, el temor viene de la inseguridad viene por falta de padre, ¿sí? Por una ausencia de padre. De ahí vienen la mayoría, aunque el padre pudo haber estado, pero si no transmitió seguridad, la persona se transforma en insegura y empieza a vivir en temor. Ahora, ¿qué empieza a pasar? Cuando la persona llega al Señor, cuando el Señor se da a conocer a una persona, la persona empieza a ser cautivada por el amor del Padre. Y ahí es donde la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Ahora, ¿cómo nosotros reconocemos el amor del Padre? Por la voz del Padre. No hay manera de reconocer. Vos me podés decir, no, porque yo siento cositas. Claro, pero el día que las dejás de sentir, ese día que se terminó el amor de Dios hacia vos. ¿Cuántos de nosotros iniciamos en el Evangelio y nos lloramos todos los primeros días? Sentíamos cositas, espejitos de colores, cositas que nos pasaban por alrededor, calorcito, pero de repente, nada. Y ahí que empezamos a decir, Dios me abandonó, Dios se olvidó de mí, ya no siento como antes, me enfrié, estoy en pecado. No, es que el tema es que viene un proceso de madurez. Y no nos explicaron que la vida del amor de Dios, el amor de Dios en un hijo no viene por sensaciones, sino que viene por oír claramente la voz de Dios. Esa voz es la que me va a permitir vivir a mí sin temores. Decir conmigo, solo conociendo el amor del Padre se puede vivir sin temor. Y amados, cuando empiezo a vivir sin temor, empiezo a poder obedecer a Dios. No se puede obedecer a Dios con temor. Es imposible obedecer a Dios si yo tengo temor. Porque ante un desafío de parte de Dios va a venir el temor a hablarme antes. Entonces la manera de entender el amor de Dios es entender que Dios ama a través de su voz. No es que Dios hace tutun, tutun, mira mi corazón latir, no lo podés ver. Lo único que nosotros tenemos al alcance es la voz de Dios. Sí, hay un montón de sensaciones, hay un montón de cosas que uno puede llegar a complementar, pero nosotros tenemos como manifestación de su amor la voz de Dios. Por eso las personas que tienen miedo, las personas que están en un tiempo de cobardía, no son personas malas, son personas que no han podido ser cautivadas por esa voz que lo que hace es decir, cada palabra de Dios, cuando es palabra de Dios, ¿cómo graficarlo con palabras humanas? Pero voy a tratar. Cada palabra de Dios, a la vez que está diciendo una cosa, también está diciendo, te amé, te amé, te amé. ¿Para qué? Para afirmar tu seguridad en Él. Dios afirma su seguridad en nosotros y nos hace seguros en Él, no en nosotros mismos. Nos hace seguros en Él a través de su voz. Por eso dice lleno de gracia y de verdad, porque la verdad es la palabra que se habla. Acá estamos posicionándonos, pero la gracia, la parte de sustancia, es te amé, te amé, te amé. Y ese te amé, no es te amé y no te amo nunca más, te amé y ese amé es eterno. Por eso las personas que vos las ves que en el Señor van al frente, van adelante, porque escucharon el sonido completo. Muchas personas escuchan la parte de la verdad, pero no escuchan la parte de la gracia. Escuchan la palabra, pero no escuchan el te amé que viene con la palabra. Por eso algunos lo ponen en práctica rápido y a otros se les complica. Esto es así, mirá, creo que lo contaste vos el otro día, ¿no? Si no lo contaste, me sumo a algo que ibas a contar y te lo robo. Cuando Valentina estaba en la panza de Sandra, cada vez que Valentina se ponía un poquito revoltosa, ¿sí? Un poquito. Se movía para acá, para acá, para acá, le salía por la garganta, se volvía a meter, o sea, terrible. Después el médico nos contó, esto te lo cuento, porque el médico nos contó que los nenes suelen agarrar el cordón y jugar, como que se mueven, que hacen un columpio con el cordón. O sea, es hermoso, ellos juegan, pero viste, las madres pobres. Entonces yo
le hablaba y le decía que esté tranquila, 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 y ella se empezaba a calmar. Se empezaba a calmar, se empezaba a calmar, se empezaba a calmar. Cuando Valentina sale, ¿sí? Sale a luz, cada vez que Valentina se ponía un poco tensa porque lloraba por una cosa o por otra, yo le decía exactamente las mismas palabras que le decía cuando estaba en el vientre, y ella se empezaba a calmar. ¿Sí? Era una mini canción la que le cantaba, no lo voy a hacer acá, no me obliguen a hacerlo, pero era eso, era algo inventado por mí. Y cuando ella fue creciendo, empezó a pasar lo mismo. Al día de hoy, otro tono de voz, otras cosas quizás cuando ella se pone un poquito, pero ella quizás a la mamá le hace un caso hasta ahí, pero cuando viene la voz, se calma. Porque es la voz del Padre la que tranquiliza. Esa voz tiene que venir acompañada con amor. ¿Sí? Esto es entre paréntesis. Papá, mamá, vos cuando tira un vaso y moja a la mesa, vos tenés que evaluar si te molestó a vos tener que limpiar o querés disciplinarlo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Retarla porque tiró el vaso, hay que ver si es porque la quiero disciplinar o lo quiero disciplinar o porque a mí me molesta limpiar después. Sí, están las dos cosas. Pero bueno, corramos eso. Amados, es necesario que entendamos que antes de poder obedecer, por eso hice todo este preámbulo, antes de poder entender exactamente, porque entender a Dios es actuar conforme a lo que pide, ¿estamos claros? Entonces, antes de poder obedecer, yo tengo que conocer a quien habla. Yo necesito entender el amor de Dios. Señor, mostrame ese amor con el cual vos me amaste, con el cual vos me creaste, ese amor con el cual vos determinaste que te obedezca, ese amor que vos sos el que me da la seguridad, el que me da la certeza. Por eso ahora sí podemos entender que el perfecto amor echa fuera todo temor. Porque no es un amor, mi amor es perfecto, no, es el amor del Padre, es la gracia y la verdad. El perfecto amor es un amor de gracia y de verdad. Vos acordate, cada vez que escuches la palabra de Dios, atrás tiene que venir. Si la palabra de Dios no te permite tener seguridad, siempre y cuando estamos hablando que escuches sana doctrina, la palabra de Dios. Cuando vos escuches, vos y yo escuchemos la palabra de Dios, si esa palabra no viene atrás con un sonido que dice, te amo y te amaré, te amo y te amaré, te amo y te amaré. ¿Y dónde te das cuenta? En lo que te estaba diciendo recién. A ver, quien habla, quien te permite escuchar su palabra o quien Dios utiliza en algún momento para hablarte, que puede ser un predicador o puede ser otro tipo de predicador en otro lugar que no sea arriba de un púlpito. ¿Sí? Quien te habla, ¿por qué te habla? Porque tiene ganas de sacarse un problema a él de encima, porque tiene ganas de ejercer el don de juicio o porque tiene ganas de que a vos te vaya bien. Si la persona tiene ganas de que a vos te vaya bien, si vos identificás que lo que te están diciendo es para que a vos te vaya bien, esa palabra viene con un sonido de amor. Ahora, si el otro te habla porque le molesta las cosas que haces y punto, ya es otro tema. ¿Sí? Ahí no viene el amor de Dios. ¿Sí? Acordate, toda palabra que Dios da es te amé y te amaré. Te amo, te amé y te amaré. Es un sonido de voz eterna. Y yo quiero profetizarte, ¿sí? Que vos vas a escuchar el sonido de ese te amé. Te amo y te amaré. Con cada verdad vos vas a escuchar ese sonido y ese sonido te va a dar seguridad, te va a dar certeza, te va a posicionar. Y quienes no lo han podido escuchar así, yo te declaro que lo vas a escuchar. Y quienes lo han escuchado van a tener el oído cada día más perfeccionado. Nosotros fuimos llamados a ser transmisores de ese detalle.
tal manera amó Dios al mundo. Nosotros somos un de tal manera amó Dios al mundo constante. Donde te muevas, donde me mueva, se va a mover el de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí? No vamos a hacer leguleyes, no vamos a andar gritándole a los demás cómo tienen que vivir moralmente. Les vamos a decir las cosas, pero también lo primero que van a escuchar es de tal manera te amé. De tal manera te amé que di a mi hijo. Para que todo aquel que en él crea no se pierda. No vine a condenar, vine a que no se pierdan y tengan vida eterna. Eso es lo que vamos a transmitir. Eso es lo que transmite la gracia. ¿Sí, amados? Ahora, solamente conociendo el amor del Padre vamos a poder obedecer. Por eso tu oración hoy cuando te vayas de acá es: Padre, quiero conocer con profundidad tu amor, y si ya lo conozco, lo quiero conocer con mayor profundidad. El caudal de amor de Dios va a ser imposible terminar de conocerlo en esta vida, ¿sí? Por eso Dios nos dio la vida eterna, para poder amarlo eternamente y que Él nos ame eternamente. ¿Se acuerdan lo que dijimos? Nosotros lo podemos amar a Él porque Él determinó que lo amemos. Dios determinó que lo amemos, y para eso creó la vida eterna, porque determinó que lo amemos eternamente. Entonces ese amor lo vamos a poder disfrutar siempre y cuando estemos en el Hijo y estemos escuchando la voz que el Padre nos dice: te amo, te amo, te amo y te amaré. Pero bueno, conociendo ese amor, nosotros vamos a poder obedecer. Cuando nosotros tenemos miedo a obedecer, es porque tenemos miedo o mejor dicho, más que miedo, tenemos un desconocimiento total de la voz del Padre. Hay personas que a veces vos las ves y tienen miedo a la hora de sembrarse en la causa de Dios. Tienen miedo a la hora de ofrendar. Cuando las personas tienen miedo de ofrendar es por una sola, o sea, cuando las personas no siembran es por una sola cosa, es porque tienen miedo a quedarse sin dinero. No hay tres opciones. Cuando vos y yo no somos entendidos en la siembra es porque tenemos miedo a quedarnos sin dinero, pero eso no viene porque vos y yo seamos malos, eso es porque no entendimos quién es nuestro Padre. No entendimos el sonido de la voz del Padre. Vos ves a veces gente que vos decís, este no la ve ni cuadrada, pero es rejugado a la hora de servir, a la hora de estar, a la hora de sembrar. Y vos decís, hoy en esto, hoy no la ve, pero la va a ver, porque está tan sembrado. ¿Cómo te das cuenta que una persona conoció la voz del Padre? Porque está sembrado. Y quien está sembrado, más tarde o más temprano, termina bien. Eso que te gobierna, si estás sembrado, te va a dejar de gobernar, porque el gobierno de las cosas sobre nosotros es una cuestión de naturaleza. Si yo estoy sembrado en Cristo, la naturaleza de Él misma hará más fuerza que la naturaleza mía. Y más tarde o más temprano las cosas pasan. Ahora bien, decí conmigo, si querés, no conozco la voz, porque no conozco al Padre. Ahora, cuando conozco la voz, es porque conocí al Padre. Si yo conozco la voz de Dios, no voy a tener temor porque conocí al Padre. Cuando el hombre, amados, conoce al Padre en profundidad, comienza a oír bien. Todo esto es para decirte que cuando tenemos entendimiento pleno del Padre es cuando mejor conocemos su voz. Y cuando el hombre comienza a oír bien, ahí, recién ahí, puede obedecer con exactitud. Cuando el hombre comienza a oír bien, recién en ese momento puede obedecer exactamente. Mirá, hay dos sonidos enviados por Dios que tienen diferentes manifestaciones. Pero hay dos sonidos muy marcados. Uno es a quien aún no lo conoce, y es vení a mí. Que venir a mí es vengan a mi casa. Cuando Dios llama es vengan a mi casa. ¿Cuál es la casa? Cristo
es la habitación de Dios. Cuando Dios dice vengan a mí, es vengan a mi casa, vengan a Cristo. ¿Y Cristo dónde habita? En su iglesia. Entonces cuando Dios llama a la iglesia. Cuando la gente no acude a la iglesia es porque no entendió que la voz de Dios es vengan a mi casa es mi iglesia, porque mi casa es donde habita mi hijo, y donde habita mi hijo, habitan mis hijos. Porque mis hijos están formando a mi hijo. Ese es el primer sonido. Vengan a mi casa. Dios no llama, vengan a milagros. Dios no llama, vengan a ser liberados. Dios llama, vengan a mi casa. Vengan a mi casa. Cuando estén en mi casa, se les va a decir cómo vivir. Pero primero, vengan a mi casa. Y el segundo sonido, a los que estamos en casa, ¿cuántos están en casa? ¿Cuántos estamos en casa? Bueno, los que estamos en casa, vengan a madurar. Ese es el otro sonido. Vengan o vamos, como ustedes quieran, pero Dios no va a decir vamos porque Él no va a madurar, Él ya maduró. La realidad es vengan a mi casa, y una vez que estamos en casa, bueno, a madurar. ¿Por qué es necesario madurar? Porque en la madurez está la exactitud, y cuando el hombre hace exactamente lo que Dios dice, funciona a velocidad Cristo. Uno de los grandes problemas que ha tenido la religión, o una de las grandes cosas que ha pretendido hacernos vivir la religión, es viva, hermano, en el tiempo de Dios, como y sea entendido, como la tribu de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos de Dios. ¿Cuánto le predicaron eso? Los que están acá, el que no, bueno, zafaste. Gloria a Dios. Pero sea entendido en los tiempos de Dios. Claro, amado, el tiempo de Dios se llama Cristo. Hoy le decía a alguien, medio en chiste, que me mande una foto de su muñeca. Y yo me entendió primero, una foto de la muñeca. O sea, y le digo, bueno, cada vez que te mires la muñeca te vas a acordar lo que te voy a decir hoy, que no tenés tiempo, porque tu tiempo es Cristo. Nuestro único tiempo es Cristo. Dios sembró su tiempo en Cristo. Cristo es el Señor del tiempo. O sea, ¿cuál es el reloj de Dios? Cristo. Dios hace así, se mira la muñeca y ve Cristo. No ve otra cosa. El tiempo de Dios es Cristo. Ahora, cuando el hombre decide sembrarse en Cristo, tiene que saber que está sembrándose en el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios corre a la velocidad de Dios. Cuando el hombre se hace lento, cuando decide vivir con un pie acá y un pie acá, ahí es donde está la lentitud del hombre. Andá a vivir, ¿nunca caminaste por la cinta? Bueno, tratá de hacerlo con un pie. Hace complicado que se mueva el kilometraje, ¿o no? Y te va a quedar una sola pierna bastante cansada. No sé si es el mejor ejemplo, pero me entendiste. O ponete un patín y del otro lado anda caminando. O sea, es complicado, ¿sí? Pero amados, tenemos que entender que como el tiempo de Dios es Cristo, yo no tengo tiempo. El único tiempo que tengo es Él. Y cuando yo empiezo a oír exactamente, empiezo a funcionar a la velocidad de ese tiempo, que es el tiempo de Dios. Por eso, cuando alguien dice algo como esto, yo tengo mis tiempos, que acá no lo dice nadie, pero cuando alguien dice, yo tengo mis tiempos, ¿según quién? Sería la pregunta. ¿Según quién? Si tus tiempos están determinados por Dios, tus tiempos van a ser veloces y vas a correr a velocidad de Dios. Si tus tiempos son tus tiempos, vas a estar lento a la hora de caminar. Pero qué bueno que es Dios, que cuando caminamos en nuestros tiempos y que reaccionamos porque escuchamos el sonido de su voz, redime todo mal tiempo, nos posiciona y empezamos a volar en el tiempo Cristo. Cuando el hombre, decí conmigo, cuando el hombre funciona a velocidad Cristo, se vuelve
tremendamente efectivo en el propósito eterno. El hombre funcionando a velocidad Cristo se vuelve altamente efectivo en el propósito eterno. Y amado, yo te tengo que decir algo. Dios no puede obviar a alguien que está siendo altamente efectivo dentro de su propósito eterno. Le va a sacar todo lo que sea necesario sacarle. Le va a añadir todo lo que sea necesario añadirle. En realidad, lo que va a hacer Dios es encauzarlo para que camine en lo que Dios ya hizo. Porque es alguien altamente efectivo en su propósito eterno. ¿Quién es altamente efectivo? El que decide, escucho, oigo, implemento de acuerdo a lo que Dios dijo. Eso es alguien altamente efectivo en su propósito eterno. Dios, acá hay muchos, todos ustedes, todos los que están en internet, yo no, pero todos ustedes sí, que son altamente efectivos en el propósito eterno. Quien es altamente efectivo, no va a haber otra cosa que la mano de Dios llevándolo a cumplir todas las cosas que Dios ya dijo que esa persona va a cumplir. Ahora, ayúdame a predicar porque tenés un poco de sueño. No podemos ser efectivos sin obedecer. Por eso todo lo anterior. Yo no puedo ser efectivo si no obedezco. Pero no puedo obedecer si no escucho. Pero no puedo escuchar bien si antes no conozco. ¿Estamos claros? Ahora, hay tres cosas que me pueden privar exactamente de obedecer o de obedecer exactamente. La número 1, la dijimos recién, pero la quiero volver a decir, por no conocer a quien nos está enviando a obedecer. O sea, si hay una persona que te dice, hace esto, hace aquello, hace lo otro, y vos no sabés que es el dueño del lugar, vos lo vas a mirar y le vas a decir, yo no hago nada. Vos imaginate, estás en un restaurante comiendo y viene uno y te dice, levántese, acá no puede estar. O sea, si te levantás es porque sos demasiado manso, pero la realidad es que cualquiera con sangre en las venas le diría, ¿por qué? ¿Quién sos? Con sangre en las venas, no es para agarrarse a trompadas, pero sí la realidad es que uno le diría, ¿por qué me tengo que ir de acá? Si viene alguien, acá no pasa ni volverá a pasar, pero si a alguien que tiene auto y pasa a alta velocidad, que a ninguno de ustedes lo hace, por un lugar que no debe pasar a esa velocidad, o pasa un semáforo en rojo, que acá tampoco, pero yo le estoy predicando a gente que está en otros lugares, o sale sin seguro a la calle, tampoco pasa. Y viene alguien y le dice, le tengo que hacer la multa, y esa persona no está perfectamente identificada, ¿sabés lo que vas a hacer vos? Sí, no me digas, no, me voy a quedar esperando que se identifique, nada. ¿Por qué? Porque no lo conoces. Ahora, si viene alguien y se identifica, es otra cosa. Es un policía de tránsito. Es alguien a quien tengo que obedecer. No me miren con esa cara. Es parte de la expresión de Cristo. Entonces, yo puedo obedecer al que conozco. Si no conozco, no obedezco. Por eso hay tanta desobediencia en otras congregaciones. Porque no conozco. No es que es un rebelde. No conoce. El problema ahí no es que conozco o no conozca. El problema ahí es el orgullo de no decir no conozco. Porque si yo desobedezco, no conozco. Ahora, cuando yo conozco la voz, ¿qué dijo el Señor? Mis ovejas, ¿qué? Oyen mi voz. ¿Qué se te crees? ¿Que es un oír para estar, bueno, estoy oyendo al Señor, tipo así música funcional y estoy durmiendo la siesta? No, es para actuar conforme a lo que se dice. ¿Estamos claros? ¿Hasta acá? Entonces, lo primero por lo cual no puedo obedecer es que no conozco a quien me envía a obedecer. Lo segundo
es porque no estoy dispuesto a obedecer. O sea, quien no obedece es porque no está dispuesto a obedecer. Es la segunda opción, ¿sí? Que viene atada a la primera. No estoy dispuesto. Vos te podés sentar ahí y escuchar 72 mensajes. Podemos hacer resucitar a Spurgeon y que te predique. Pero si no tenés la disposición a obedecer, no vas a obedecer. Y la tercera es porque no entendemos las instrucciones. Entonces acá tiene que venir Josefa humildad y decirle a José orgullo, cállate la boca. ¿Por qué? Porque si no entiendo las instrucciones, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hace una persona? ¿Nunca te sentaste a jugar algún juego y no sabías las instrucciones y te invitaron a jugar? ¿Qué hiciste en ese momento? Preguntaste, muy bien, ¿por qué en el Evangelio no? ¿Por qué en el mundo normal hacemos cosas que en el Evangelio no las hacemos? ¿Por qué? Decime, te puedo hacer una pregunta, yo necesito una respuesta, no hace falta que me la digas ahora, pero mandame un WhatsApp aunque sea. ¿Por qué nos volvemos anormales cuando pisamos una congregación? ¿Por qué si el cartel dice 9:30, tiene que ser o 9:15 o 11:15? ¿Por qué si yo en la vida natural hago otras cosas que son normales, en la iglesia no? ¿Por qué? Estoy convencido que porque nos negamos a oír exactamente la voz. Por algo que mencionó Julián días pasados, queremos nuestras propias reglas en su casa. Amados, no estamos hablando deja de pecar, pecador, no, estamos hablando de oír. Atendé la voz. Yo les garantizo algo. ¿Cuántos conocen la historia de la viuda esta que, viste, todos conocemos, que ofrendó todo lo que tenía? ¿Sí? ¿Me dejan ser? Pues todos la exaltamos a la viuda, de hecho el Señor la exaltó a la viuda, ¿o no? ¿Sí? Ustedes lo vieron en la Biblia. ¿Me dejan ser un poco malo con la viuda? ¿Me dejan Bueno, la viuda era buena. ¿Por qué creo yo que la viuda terminó dando todo lo que tenía, más allá de la actitud de corazón de la viuda? Ese mismo texto, si vos lo lees con detenimiento, vas a encontrar que dice que el Señor estaba sentado junto al cofre de las ofrendas. Léelo. Yo te garantizo que si vos lo ves sentado ahí, tu ofrenda no va a ser la misma que si no lo ves sentado ahí. Yo te garantizo que tu servicio no va a ser el mismo y tu disposición a oír la palabra no sería la misma si vos lo verías paradito ahí. Ahora, esto es por fe. Yo tengo que determinar, ¿creo o no creo? Porque si creo, ¿sabés lo que le dijo el Señor a los fariseos? Porque dicen que ven, ahora tienen mayor condenación. O sea, si yo digo que veo, si yo digo que conozco, pero sigo viviendo en la casa como a mí me parece, es porque no vi, no conocí, pero mi orgullo me hace decir que vi y oí. Esto es como cuando en la iglesia evangélica se cuentan testimonios. Siempre hay alguien que tiene que contar el testimonio mayor para parecer más espiritual. Y ahí es donde empiezan a aparecer las grandes revelaciones, los grandes y todos los inventos que hacemos los evangélicos. ¿Por qué? Para decir que yo tengo a Dios. Amado, quien porta de verdad no hace tanta laraca. Se calla y expresa. Pero volviendo a la viuda. La viuda vio que estaba uno y lo identificó. Entonces cuando fue a ofrendar, yo creo que la cambió la ofrenda. Creo que la viuda iba a dar menos.
Pero dijo, este sabe todos los pensamientos. Y de hecho era verdad, porque después dijo, dio todo lo que tenía. O sea, si no le vio el bolsillo. Entonces yo creo que la mayoría de las cosas que nosotros hacemos o dejamos de hacer o no hacemos es por una falta de entendimiento, que a la hora de hacer algo o dejar de hacerlo, es el Señor el que está ahí. ¿Me siguen? Por eso necesitamos ser un poco más, por decirlo de alguna manera, humildes a la hora de vivir el Evangelio. Y lo vamos a poder vivir así, con esa actitud. Sentarme y decir, no entiendo. Y cuando me explican, tiene que haber una disposición a entender. Y para entender yo tengo que ser humilde. Si no entiendo, yo tengo que preguntar. Yo no me puedo quedar con mi propio criterio y mi propia manera de ver el Evangelio, porque te voy a decir algo, sí, lo podés hacer, como dijo Julián el otro día, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Sabés por qué? Porque no te va a funcionar. Yo puedo usar esa consola para jugar al tenis, si quiero, pero de ahí a que gane un partido, voy a hacer un brazo así seguro, pero que no voy a poder ganar el partido. Vos, Guido, que sos tenista, no se puede. Ahí tengo para agarrarla, le puedo dar así a la pelotita, pero entonces, ¿voy a jugar al tenis? Sí. ¿Voy a hacer deporte? Sí. ¿Voy a ser efectivo? Y no. ¿Qué se necesita? Una raqueta. Y si no sé usar la raqueta, ¿qué tengo que hacer? Preguntarle a alguien cómo se usa la raqueta. En lo natural lo haríamos. En lo natural lo hacemos. Pero vamos a la casa y porque me compré una Biblia e hice 3 o 4 institutos bíblicos, me creo que sé. Y ahí lo tenemos al hermano mayor del hijo pródigo, sabía todas las reglas de la casa, ¿sí? La parábola del hijo pródigo, el hermano mayor sabía todas las reglas de la casa, pero no sabía nada del corazón del padre. Tenemos que saber la ley que hay, no en la casa religiosa, la ley que hay en la casa, que es Cristo, el corazón del Padre. Esa es la ley que tenemos que conocer. Y si no la conozco, preguntar, porque si no, no voy a poder vivir la vida altamente efectiva que el Padre determinó que viva. Hay una historia en la Biblia, y es de alguien que necesitaba que le enseñen. Es de alguien que necesitaba saber lo que entendía que alguien le estaba hablando, pero no entendía ni quién le estaba hablando, y tampoco entendía lo que se estaba diciendo. Yo no sé si a vos te ha pasado. A mí me ha pasado sin estar en el Señor, que me querían hablar y yo no entendía lo que me estaban diciendo, pero encima tampoco podía interpretar lo que yo quería interpretar. No sé si soy claro. Sí. Muchas veces no entendemos quién habla y tampoco entendemos lo que se dice. Y yo te quiero decir algo, amado, todo el mundo está siendo cautivado por el amor de Dios, ese amor que le está diciendo, vení a mi casa, te amo, vení a mi casa, te amé, vení a mi casa, te amaré. Ese sonido, pero si no hay una iglesia que sepa interpretar el sonido, si no hay una iglesia que exprese en la tierra lo que el Padre está hablando en el cielo, si no hay una iglesia que entienda con exactitud, va a ser muy difícil que otros puedan llegar a ese te amo, te amé y te amaré. Es muy difícil que la iglesia, si no entiende, pueda explicar. Esto es juego de niños. Los niños tratan de aprender para enseñar. No, amados, yo tengo que aprender para interpretar, para entender, para vivir y después ir a enseñar. Hay muchas palabras dando vuelta de hombre. Necesitamos que la palabra de Dios sea la que sea efectiva. ¿Sabés por qué muchos de nuestros familiares no quieren saber nada del Señor? Porque fue palabra de hombre, pero lo que es la palabra eterna, la palabra de Dios inseminada, esa palabra permanece para siempre. Por eso es tan necesario que podamos interpretar bien para poder explicar bien, para poder expresar bien. Y hay una historia en la Biblia, una historia verídica.
Y están ahí en el libro de los Hechos, capítulo 8. Después búsquenlo. Yo voy a hacer referencia a 5 versículos nada más. Hechos 8, del 30 al 35. Dios le dice a Felipe, uno de sus discípulos transformado en apóstol, que vaya a ver a determinada persona y que se la iba a cruzar en el camino. Esta persona era alguien que venía de Etiopía, por eso era etíope. ¿Se entiende? Si hubiera venido de Japón sería japonés, pero era etíope. Y Felipe va, ¿y qué hace Felipe? Entendió, escuchó, obedeció y se encontró con esta persona que quería escuchar pero no podía porque estaba sordo, y quería interpretar pero no podía porque estaba ciego, y no podía implementar y no podía obedecer porque estaba sordo y ciego. No se puede implementar y obedecer cuando no escuché y cuando no vi. Pero esta persona, Felipe, acude a lo que Dios le manda hacer, lo que Dios habló, él lo entendió y fue. Y dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Felipe fue y preguntó, ¿entendés lo que lees? Y el etíope, en vez de decir, estoy leyendo la Biblia, escúchame, soy etíope, no tonto. Yo sé, escúchame. Se ve que tenía una buena posición el etíope. Los historiadores dicen que tenía una muy buena posición financiera, una muy buena posición económica. Pero tremendamente humilde le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leí era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Viste cuando nosotros decimos, Señor, haceme justicia de lo que me están haciendo? Él se humilló y no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco, que era el etíope, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, o sea, desde Isaías, le anunció el Evangelio de Jesucristo. Amado, un hombre que entendió, un hombre que interpretó, fue un hombre que produjo una explosión en Etiopía. Felipe entendió la voz de Dios, Felipe interpretó la voz de Dios y Felipe fue a hablarle al etíope. El etíope con toda humildad recibió la palabra, recibió la interpretación y fue iglesia donde tuvo que serlo. Él después dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Bueno, todos ustedes leyeron, y si no lo leyeron, lean el resto de la historia. Amados, y con esto quiero terminar. Esta generación, tu familia, tu barrio, toda Mar del Plata, todo este país está clamando por una iglesia que entienda, que obedezca y le pueda explicar quién es el Señor. Esa iglesia camina en las obras consumadas. Esa es la iglesia, la que entiende, la que obedece y sale a explicar, es la que camina en las obras consumadas por el Padre. Nadie puede caminar donde no fue invitado a caminar. Fuimos invitados a caminar en esas obras consumadas, pero también fuimos invitados a convocar a otros a caminar por ese camino, a transitar ese camino. No es una noche para que te vayas con carga, pero sí con una responsabilidad.
si estás oyendo el sonido de la voz de Dios, viene diciéndote, en mí estás seguro, en mí tranquilo, tranquila, en mi amor no te vas a extraviar, no te vas a perder, en mí tranquilo, tranquila, en este amor no hay condenación, y vos vas a empezar a experimentar ese no hay condenación, y no lo vas a vivir como un irresponsable o como una irresponsable, sino que lo vas a vivir con toda la responsabilidad. Pero también hay un mundo que clama para que vos le vayas a explicar, y es necesario que para que le puedas explicar bien, vos entiendas con exactitud.